Las biomoléculas. Estos son los compuestos orgánicos que forman las bases moleculares de la vida, las cuales contienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo principalmente. Hay 4 grupos de biomoléculas indispensables para la vida. Van a ser los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Empecemos. Un carbohidrato es un compuesto orgánico formado por carbono, hidrógeno y oxígeno, con un porcentaje aproximado de 2 átomos de hidrógeno por cada átomo de carbono y de oxígeno. Se dice que los carbohidratos van a ser el combustible principal de una célula. El carbohidrato más simple es un tipo de azúcar clasificado como monosacárido o azúcar simple. La glucosa y la fructosa son ejemplos de monosacáridos. Dentro de los disacáridos se forman al unirse 2 moléculas de monosacáridos, es decir, un carbohidrato de 2 azúcares. La sacarosa es un ejemplo de disacárido que se forma de la unión de glucosa y fructosa. Las moléculas mayores de carbohidratos son los polisacáridos. Son polímeros compuestos de múltiples unidades de monosacáridos. En este grupo se incluyen el almidón, la celulosa y el glucógeno. Los carbohidratos son la fuente principal de energía para las funciones vitales de todas nuestras células del organismo. Recordemos que el azúcar es un carbohidrato compuesto principalmente de sacarosa. Los lípidos son fuente de energía para los seres vivos. Proveen casi el doble de calorías por gramo que los carbohidratos y las proteínas. Los lípidos son compuestos orgánicos que tienen una gran proporción de uniones carbono-hidrógeno y menos oxígeno que los carbohidratos. A los lípidos se les conoce comúnmente como grasas, aceites y ceras. Por lo tanto, en la membrana celular contiene lípidos, lo cual le va a ayudar en forma efectiva a separar las células entre sí y de su ambiente. El transporte de sustancias hacia el interior de las células es regulado por la parte de la membrana celular que contiene lípidos. Los compuestos solubles en los lípidos se pueden mover rápidamente a través de las membranas. Y las grasas son compuestos principalmente de ácidos grasos saturados constituidos o los podemos encontrar en la parte de las carnes, los huevos, la leche y otros productos animales. En los aceites son aquellos que están formados por ácidos grasos pero no saturados y que se encuentran en las semillas, en las nueces, los granos y otros alimentos de origen vegetal. La grasa insaturada son por lo general lípidos a temperatura ambiente. Los aceites de maní, maíz y oliva son algunos ejemplos de ellos. Un ejemplo, los aceites vegetales que conocemos contienen sustancias como los triglicéridos. Y las proteínas. Una proteína es un polímero compuesto de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y en ocasiones puede ir el azufre y el fósforo. Las proteínas son biomoléculas esenciales para la vida. Con ellas se construye estructuras celulares y que además llevan a cabo el metabolismo de la célula. Las unidades básicas de las proteínas son los aminoácidos, los cuales son los polímeros de las proteínas. Hay 20 aminoácidos comunes con los cuales se pueden formar proteínas de diversa forma y tamaño, como la alanina, la leucina, valina, que están presentes en la mayoría de las proteínas. Las cadenas de proteínas contienen cientos de aminoácidos y el orden de estos en las cadenas es lo que determina el tipo de proteína. La actina y la miosina son proteínas que intervienen
en la concentración o contracción de las fibras musculares. El colágeno es la proteína más abundante en el cuerpo humano. Forman los huesos, los tendones, los ligamentos y los cartílagos. En la carne, el pescado y la leche, los huevos y las semillas de legumbres y cereales vamos a encontrar muchas proporciones de variedad de proteínas. La hemoglobina y el colágeno son dos ejemplos de proteínas importantes para nuestro organismo. También tenemos a las enzimas activadoras metabólicas. Las enzimas son proteínas importantes que se encuentran en los seres vivos. Una enzima funciona como un catalizador biológico que acelera o retarda una reacción química. Las células simples pueden tener cerca de 2000 diferentes tipos de enzimas, cada una de las cuales cataliza diferentes reacciones. Las enzimas intervienen en casi todos los procesos metabólicos y aceleran las reacciones de la digestión en los animales, en los alimentos y en los seres vivos. La síntesis molecular y el almacenamiento es la liberación de la energía. Los ácidos nucleicos son las moléculas de la información o grandes moléculas de la vida. Los ácidos nucleicos son macromoléculas complejas que almacenan información en forma de código en el núcleo de cada célula. Los ácidos nucleicos son polímeros formados de muchas unidades básicas, llamadas nucleótidos, los cuales están constituidos por tres partes básicas: un azúcar de 5 carbonos, un grupo fosfato y una base nitrogenada. Hay dos clases de ácidos nucleicos: el ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, y el ARN, que es el ácido ribonucleico. El ADN contiene la información genética de cada organismo, mientras que el ARN actúa como intermediario para que la información contenida en el ADN se traduzca y se sintetice en proteínas específicas.